El paso de las Termópilas era una garganta de piedra donde el mar respiraba cerca. Por allí, en el verano del 480 alto, calle, el mundo antiguo se encogió hasta caber entre acantilados y agua salada. Jerjes, rey de reyes, avanzaba con un ejército tan vasto que el polvo de sus sandalias parecía un nuevo clima. Frente a ese horizonte de lanzas, Leónidas de Esparta escogió no la cantidad, sino el lugar. Con unos 7.000 griegos, entre ellos 300 espartanos, tomó posición en el portón caliente, donde la geografía obligaba al invasor a pelear de frente, sin rodeos. La estrategia era simple y osada: ganar tiempo, frenar la marea persa mientras el resto de las ciudades-estado ajustaba su destino en naves y asambleas. No había misticismo en la elección, había piedra, bronce y disciplina. Los hoplitas griegos avanzaban como una puerta que se cierra y se abre al compás del peán. Sus escudos chocaban en una música antigua y práctica. Los inmortales persas, élites del imperio, se estrellaban una y otra vez contra un muro de lanzas que no jugaba a la épica, sino a la física. La estrechez del paso anulaba la ventaja numérica. Cada metro ganado costaba una vida, y los más costosos eran los metros que no se ganaban. Leónidas no buscaba una victoria total, buscaba una historia que obligara a los indecisos a escoger bando. La lentitud del combate, su repetición, su matemática cruel, eran parte del mensaje. En las pausas, el viento traía el olor mineral de las fuentes termales y el hierro oxidado de los cascos. El mar, a la derecha, recordaba que la verdadera decisión esperaba en el agua, si los griegos resistían lo suficiente en tierra. Una batalla naval, en Artemisio I, en Salamina después, podría equilibrar la balanza. Durante 2 días, las Termópilas enseñaron cómo un terreno estrecho convierte la voluntad en arma. Jerjes envió oleadas con confianza dinástica, las recibió una pared de hombres entrenados para no retroceder. Cuando ordenó a sus inmortales romper la línea, no encontró mito sino técnica: rotación de filas, lanzas cortas para el choque, espadas cuando el empuje pedía mordisco. La montaña miraba sin intervenir, pero ningún plan es invulnerable a la traición. Un mal conocido por los griegos, un sendero oculto llamado Anópaya, ofrecía la posibilidad de un rodeo. Fue entonces cuando apareció un nombre pequeño en un tablero inmenso: Efialtes, el delator. Su información permitió a los persas flanquear el paso por la noche, llevando el peligro a la espalda del muro heleno. Leónidas entendió que el amanecer traía otra clase de combate. La decisión de quedarse no fue teatral, fue pedagógica. Leónidas despidió a la mayoría para que vivieran y combatieran otro día, y permaneció con su guardia, con tebanos y tespios que eligieron la compañía del riesgo. El mensaje era claro: ganar tiempo no es perder, es comprar futuro. En algún punto de ese tercer día, la historia dejó de contar números y empezó a contar ejemplos. Los cascos se golpeaban como campanas, la madera de los escudos crujía, el bronce se abollaba en círculos concéntricos, en el suelo quedaban huellas de sangre mezcladas con agua caliente. Arriba, el paso seguía siendo el mismo túnel de piedra. Termópilas era un reloj sin manecillas que medía el valor en fases de aliento. En la entrada del paso, un antiguo muro fóssil, reparado a toda prisa, estrechaba aún más la garganta. Detrás de él, la falange se compactó hasta volverse engranaje. Cada hoplita llevaba un aspis que no protegía al dueño, sino al compañero de la izquierda, un recordatorio de que el valor individual, sin el colectivo, es ruido. Las lanzas dorsas eran más largas que las persas, y en ese margen recayó una parte del milagro práctico de aquellos días. Las fuerzas venidas de Tesalia, Fócida, Beocia y otras polis aportaron variedad de acentos a un mismo propósito. No eran clones espartanos, eran campesinos y artesanos que aprendieron el paso corto y la respiración del combate hombro con hombro. Cuando los inmortales intentaron quebrar la línea, encontraron que la puerta caliente no era un símbolo místico, sino una ecuación: ancho del paso por longitud de la fila igual a esperanza defensiva multiplicada por disciplina. El mar, a la derecha, añadía un metrónomo,
Los informes sobre Artemisio recordaban que todo estaba atado. El mando griego sabía que si la garganta resistía, el estrecho de Salamina sería útil más tarde. La guerra, entendida como sistema, se mostraba allí sin adornos. La tierra compraba tiempo para que el mar decidiera el precio final. Con el flanco comprometido, la retirada general era la opción lógica, pero el mensaje de Leónidas pedía otra reacción: establecer un último anillo de resistencia, para cubrir la evacuación y fijar en la memoria el precio de cada metro. Esos hombres no pelearon por contar una leyenda, pelearon porque alguien debía hacerlo para que las naves griegas tuvieran tiempo de encontrar su golpe en el agua. La falange se cerró por última vez. El rey se ubicó donde más dolía. El combate final fue breve y feroz. Cayeron Leónidas y muchos de los suyos. Sus cuerpos fueron rescatados y disputados como si el destino pesara. La línea se quebró solo cuando la marea persa la envolvió por la espalda. Jerjes pasó, pero no intacto. En su avance ya viajaba la semilla de Salamina, donde la flota griega, usando otra garganta, esta vez de agua, convirtió la superioridad numérica persa en un estorbo. Las Termópilas cumplieron su objetivo: enseñar que el terreno y el tiempo pueden disminuir imperios. La posteridad talló frases en piedra, pero lo que importó fueron decisiones concretas: elegir el lugar exacto, entender que la resistencia es una forma de victoria cuando compra días decisivos, aceptar que el sacrificio individual puede ser racional y no solo romántico. Donde la carretera se estrechaba, Europa encontró una forma de decir: hasta aquí. Si esta reconstrucción te gustó, suscríbete y acompáñanos en más episodios para estudiar batallas en las que el mapa y el carácter deciden juntos. Comparte este video y cuéntanos qué hubieras hecho en el lugar de Leónidas cuando la oscuridad trajo la noticia del flanqueo. Quizá el legado más útil de Termópilas sea táctico: la noción de que las ventajas intangibles, disciplina, entrenamiento, lectura del terreno pueden pesar más que miles de lanzas. La guerra no siempre la gana quien tiene más, sino quien usa mejor lo que tiene en el lugar adecuado. Tras la caída de Leónidas, Jerjes ordenó exhibir su cabeza, una señal para sofocar cualquier mito. Sin embargo, el efecto fue el contrario. La anécdota viajó como chispa por Grecia y fortaleció la apuesta de resistir. En los meses subsiguientes, Temístocles convencería con astucia a sus aliados de abandonar Atenas y forzar a la flota persa a entrar en la trampa de Salamina, otro estrecho donde los números se estorban. Allí, el eco de las Termópilas se volvió ola y madera rota. La inscripción atribuida a Simónides resume la lógica sin adornos de aquellos días: extranjero, ve a decir a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. No es romanticismo vacío, es arquitectura cívica: obedecer las leyes comunes, sostener la línea, cubrir la retirada es lo que convirtió un aparente fracaso en una victoria estratégica. El enemigo siguió su marcha, sí, pero ya no lo hizo invencible. Cuando la historia simplifica Termópilas en 300 contra todos, pierde matices útiles. Allí hubo cooperación de polis, lectura de terreno, rotación táctica, logística de corta distancia, decisiones de mando que combinaron cálculo y ejemplo. Ese es el legado que vale la pena traer al presente: elegir el lugar, aceptar el costo, pautar el tiempo. A veces, la grandeza es apenas una buena elección sostenida, sin titubeos. Después, cuando los viajeros cruzaban el desfiladero, la memoria popular convirtió ese paisaje en aula. No se recordaba solo el arrojo, se recordaba la utilidad. La lección no caducó: comprimir al adversario, negarle el despliegue, gastar su vigor en un embudo. La democracia ateniense y la austeridad espartana, tan distintas, coincidieron en un mismo axioma operativo: elegir el terreno correcto es la mitad de la victoria. Allí empezó a escribirse la frase que, meses más tarde, Temístocles impuso en el agua: atraer al poderoso a un sitio donde su poder estorba. En Salamina, los trirremes hicieron lo que los hoplitas habían anunciado en la roca. Por eso, cuando hoy decimos Termópilas, no invocamos una derrota, sino un punto de apoyo. Los que quedaron allí sostuvieron el tiempo de otros.
No fueron estatuas, fueron un método, y ese método nos habla aún, evalúa, escoge, aguanta lo suficiente, golpea donde la ventaja deja de ser ventaja. Esa es la aritmética simple que cruza siglos sin perder filo, y hubo continuidad a los pocos meses, en Platea. La infantería griega demostraría que no era un destello aislado. La sombra de las Termópilas acompañó esa jornada como una advertencia y una promesa: cuando el terreno y la voluntad se alinean, incluso los gigantes tropiezan. Así, el desfiladero dejó de ser un lugar para convertirse en un verbo: termopilear, estrechar, negar el paso.